En el siguiente video tutorial se hablará acerca de las bases de datos MySQL, realizado por Michelle Galarza, estudiante de Manufactura Integrado por Computador de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Como temas a tratar tenemos qué son las bases de datos. Vamos a describir a MySQL, características de MySQL, ventajas y desventajas y un ejemplo. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un sistema informático a modo de almacén. En este almacén se guardan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, imaginémonos que somos una compañía telefónica y deseamos tener almacenes de datos personales y números de teléfono de todos nuestros clientes. Posiblemente sean millones de personas. Esta información es de gran volumen de tamaño. Estamos hablando de 20 o 30 datos multiplicados por miles o millones de personas. La antigua gestión de datos se basaba en archivos informáticos, pero para las necesidades de hoy en día hacen falta sistemas más perfeccionados que son precisamente lo que se denomina sistemas de base de datos. Se llega a la conclusión de que necesitamos una base de datos para automatizar el acceso de información y poder acceder a ella de manera rápida y fácil, además de poder realizar cambios de una manera más eficiente. Toda base de datos debe tener una serie de características, tales como seguridad, que quiere decir que solo personas autorizadas podrán acceder a la información; integridad, la información se mantendrá sin pérdidas de datos; e independencia. Esta característica es fundamental, ya que una buena base de datos debería ser independiente del sistema operativo o programas que interactúan con ella. Hay más características que debe tener una buena base de datos, como por ejemplo debe ser consistente, es decir, que la información se guarde sin duplicidades y de manera correcta. Finalmente, las bases de datos actuales permiten el manejo correcto de transacciones. Esto significa que se debe permitir efectuar varias operaciones sobre la base de datos, pero tratadas a modo de una sola. Es decir, si en el conjunto de las operaciones de una transacción se produce un error, entonces se deshacen todas las operaciones realizadas anteriormente y se cancela la transacción. Para la administración de bases de datos por medio de los usuarios, se hace necesario un sistema gestor de base de datos. Programas como Access, MySQL, Excel o Oracle hacen posible esta acción. Descripción de MySQL. MySQL es un sistema de administración de base de datos relacionales. Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas, en lugar de poner todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas de datos son enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando se necesitan consultar datos. La parte SQL de MySQL significa lenguaje estructurado de consulta, y es el lenguaje más usado y estandarizado para accesar a las bases de datos relacionales. Características de MySQL. MySQL ofrece escalabilidad y flexibilidad, siendo capaz de manejar bases de datos empotradas ocupando solo 1 MB y hacer funcionar data warehouses que contengan terabytes de información. La flexibilidad soporta distintas versiones de Linux, Unix y Windows. Por supuesto, la naturaleza de open source de MySQL permite una personalización completa para aquellos que deseen añadir características al servidor. Posee alto rendimiento. Una arquitectura única de motores de base de datos permite a los profesionales configurar MySQL para aplicaciones específicas, dando como resultado un rendimiento. Puede cumplir con las expectaciones de rendimiento de cualquier sistema, ya sea un sistema de procesamiento tradicional de alta velocidad
o un sitio web de gran volumen, sirviendo 1 billón de consultas diarias de MySQL. Ofrece la munición adecuada para sistemas críticos mediante herramientas de carga de alta velocidad, índices full text y otros mecanismos de mejora de rendimiento. Tiene alta disponibilidad. Solidez y disponibilidad constante son características distintivas de MySQL, con clientes confiando en ellas para garantizar el óptimo en todo momento. Ofrece una amplia variedad de soluciones de alta disponibilidad, desde la recopilación a servidores de Dostar especializados u ofertas de terceros. Es robusto y tiene un soporte transaccional. MySQL ofrece uno de los motores de bases de datos transaccionales más potentes del mercado. Las características incluyen un soporte ACID, atómica, consistente, aislada y duradera, bloqueo a nivel de filas, posibilidad de transacciones distribuidas y soporte de transacciones con múltiples versiones donde los lectores no bloquean a los que escriben, y viceversa. También se asegura una integridad completa de los datos mediante integridad referencial, niveles de aislamiento de transacciones especializadas y detección de deadbooks. Desarrollo de aplicaciones completos. En la base de datos se puede encontrar soporte para procedimientos almacenados, triggers, funciones, vistas, cursores, SQL estándar y mucho más. Existen librerías para dar soporte a MySQL en aplicaciones empotradas. También se ofrecen drivers, OBDC, JDSBC, etc., que permiten que distintos tipos de aplicaciones puedan ser usados por MySQL como gestor de base de datos. No importa si este es PHP, Perl, Java, Visual Basic o Net o MySQL. Ofrece a los desarrolladores todo lo que necesitan para conseguir el éxito en el desarrollo de sistemas de información basados en base de datos. Facilidades de gestión. Ofrece MySQL posibilidades de instalación excepcionales, con un tiempo medio desde la descarga hasta completar la instalación de más o menos 15 minutos. Esto es cierto sin importar que la plataforma sea Windows, Linux, Macintosh o Unix. Una vez instalado, características de gestión automáticas como expansión automática de espacio o los cambios dinámicos de configuración descargan parte del trabajo de los atareados administradores. También ofrece una completa colección de herramientas gráficas de gestión que permiten DBA, gestionar, controlar y resolver problemas en varios servidores desde una misma estación de trabajo. Además, hay una multitud de herramientas de terceros que gestionan tareas como el diseño de datos de IETL, administración, gestión de tareas y monitorización, open source y soporte 24/7. Muchas empresas no se atreven a adoptar software open source porque creen que no podrán encontrar el tipo de soporte o servicios profesionales en los que confíen con su software propietario actual. Las preguntas sobre indemnizaciones también aparecen. Estas preocupaciones pueden desaparecer con el conjunto de servicios de soporte e indemnización disponibles. MySQL no es un proyecto típico de open source, ya que todo el software es propiedad de MySQL AB, lo que permite un modelo de coste y soporte que ofrece una combinación única entre la libertad del open source y la confianza de un software con soporte. Coste total de propiedad menor. Al migrar aplicaciones actuales a MySQL o usar MySQL para nuevos desarrollos, las empresas están ahorrando costes que muchas veces llegan a las 7 cifras. Las empresas están descubriendo que gracias al servidor MySQL, las arquitecturas de scale-out que utilizan hardware económico pueden alcanzar niveles sorprendentes de escalabilidad y rendimiento. Ahora hablaremos acerca de ventajas y desventajas que presenta el MySQL. Como ventajas, tiene una velocidad al realizar las operaciones, tiene un bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos,
facilidad de configuración e instalación, baja probabilidad de corromper datos incluso si los errores no se producen en el gestor. Desventajas. Tiene un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están documentadas. No es intuitivo como otros programas como por ejemplo el Access. Y finalmente vamos a realizar un ejemplo. A continuación, nuestro ejemplo constará de una base de datos de estudiantes, los cuales especificaremos su ID, su número de teléfono y de materias que van a poder cursar. Para este ejemplo se ha hecho uso del MySQL Workbench. Para crear una base de datos de aquí vamos a dar en File o Archivo, New Model, y se nos desplegará esta ventana. Aquí vamos a tener nuestra base de datos. Damos doble clic para modificarla. Vamos a poner el nombre de ejemplo. En Collation vamos a poder especificar los idiomas a los cuales queremos trabajar. Vamos a escoger Spanish y añadimos un diagrama dentro de esta base de datos. Se nos desplegará esta ventana. Aquí tenemos a nuestro lado izquierdo una serie de herramientas donde tenemos para poder crear tablas. Damos doble clic y creamos nuestra tabla. Damos doble clic para editarla. En Table Name vamos a dar el nombre de la tabla, en este caso estudiantes. Aquí vamos a poder editar cada una de las columnas que va a tener esta tabla. En Column Name ponemos el nombre, en este caso el ID. El tipo de dato que va a tener vamos a dejarlo como int porque vamos a ingresar un número. Aquí tenemos el primary key, el cual consiste en una columna o un grupo de columnas en el cual va a identificar de forma única cada fila de la tabla. El not null, este de aquí no va a permitir o va a restringir que una celda no puede estar vacía, o sea, no puede dejar de llenarse una columna. El unique index o índice único, este de aquí no permite que dos parámetros sean del mismo tipo o tengan la misma información. Vamos a seleccionar este de aquí porque un ID de cada estudiante va a ser único. Binary column, este de aquí va a permitir información binaria. El unsigned data type, este de aquí no va a permitir datos que vengan con signo. El fill up values for that column with zeros if it is numeric. Si el tipo de dato es entero o numérico, este de aquí si se encuentra vacío va a mandar como un 0. Entonces vamos a seguir añadiendo columnas a nuestra tabla y vamos a escoger el ID, el nombre del estudiante. Como podemos observar, nuestro tipo de dato va a ser varchar. Este de aquí va a permitir escribir cualquier texto dentro de la columna. Vamos igualmente a escoger unique index y finalmente el apellido. Listo. Esta sería nuestra primera tabla. Ahora crearemos otra tabla para
poder especificar las materias. O materias. Columna. Vamos a especificar el código de la materia, o NRC mejor. NRC. Int Unique Matemática Biología. Vamos a escoger not null. Listo. Y tenemos creadas estas dos tablas. Finalmente, para vincular estas dos tablas, vamos a dar doble clic en una de ellas y podemos observar aquí una serie de tareas que podemos hacer. Vamos a seleccionar foreign keys. El foreign key name va a ser ID y la tabla de referencia va a ser materias. Y vamos a ver, no. Como podemos observar, se nos ha vinculado la tabla de estudiantes con el nombre de la persona a matemáticas. Cabe recalcar que cada columna que se le vincula tiene que tener especificado el mismo tipo de dato. Para poder extraer el código C de lo que hemos creado, vamos a ir a File, Export, vamos a exportar el código, Forward Engineer, vamos a dar Next, vamos a exportar 3 objetos de los 3 seleccionados y nos va a generar el código. Como podemos observar, este es un código C, el cual podremos ocuparlo, copiarlo y pegarlo dentro de una plataforma de Visual o de C++ o cualquier cosa de ese tipo. Y eso es todo de acuerdo al video tutorial. Muchas gracias.